Bien, buenas tardes. Nos hemos reunido aquí virtualmente para celebrar el Plenilunio de Libra 2020. Será exactamente esta noche a las 23 horas 5 minutos hora española, hora peninsular española, 21 horas 5 minutos tiempo universal coordinado. Tenemos, para empezar, el Sol que está en Libra. Pero realmente la luna llena corresponderá evidentemente al signo complementario, y el signo complementario de Libra es el signo de Aries. El maestro tibetano dice, desde el punto de vista de la verdad esotérica, las constelaciones, los signos zodiacales y los planetas son sencillamente vidas encarnadas, vidas que se manifiestan a través de las formas de planetas y constelaciones, y la expresión de la vida, la calidad, la finalidad y la intención de los seres que las pusieron en manifestación. Solo mediante preparación consciente podremos tomar contacto con los grandes seres y dirigir y usar sus energías para el plan de la jerarquía. El plenilunio significa la Tierra entre el Sol y la Luna, e hipotéticamente en estos momentos el Sol está alineado con la constelación de Libra. Digo teóricamente, hipotéticamente, porque en este brazo de Orión nos corresponden unas 80 y tantas constelaciones, y esto solamente sucede desde la perspectiva de la Tierra, no afecta al resto de esquemas del sistema solar y por descontado a otros sistemas solares. La nota clave de este festival de Libra, el trabajo número 7 de Hércules, es: elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza. Elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza. Tenemos unos textos que dice lo siguiente: puesto que vista desde la Tierra la bóveda celeste se encuentra en constante movimiento, también varía la relación de las irradiaciones que la Tierra recibe de las incontables estrellas del universo, que también se mueven en la gigantesca rueda cósmica. Pero todo fenómeno, y por lo tanto también el ser humano, lleva dentro de su propia rueda una estructura energética individual, formada por las mismas fuerzas creadoras que las estrellas irradian en el universo. En el momento del nacimiento, estas dos estructuras son idénticas, pues has de saber que una criatura solo puede nacer en el instante en que la estructura energética de la bóveda celeste, en la gran rueda cósmica, está en absoluta armonía con la estructura energética de la propia rueda individual. Estos textos corresponden a unos escritos de Elizabeth Hage de la Rueda del Zodíaco. En este sentido continúa avanzando. En la balanza de Libra se pesan sus actos, los positivos y los negativos. Son equilibrados. La atención se dirige hacia ambos lados, tanto hacia el terrenal como el lado espiritual. El ser humano lleva dentro de sí estos dos mundos en perfecto equilibrio y realiza la ley interior divina que se encuentra por encima de todo lo relativo. Igualmente el texto procede de la Rueda del Zodíaco de Elizabeth Hage, con lo cual se nos da a entender que las condiciones de los astros son las idóneas para que nuestras condiciones particulares se puedan desarrollar correctamente. Los signos del zodíaco afectan principalmente al hombre, según el tibetano, que vive centrado debajo del diafragma. Este es el hombre término medio. Estos signos condicionan así 4 centros: la base de la columna vertebral, el centro básico, el centro sacro, el plexo solar y el bazo. Aquellos seres humanos que han trascendido esta barrera
del diafragma responden de una manera muy diferente y tienen activados otros chakras, los superiores. Cáncer, Leo, Acuario. Cáncer representa la conciencia de masa, la conciencia instintiva. Leo representa la autoconciencia, la conciencia inteligente. Y Acuario, la reconciencia grupal o conciencia intuitiva. Cabe matizar que no por el tener el Sol o el ascendente en estos signos vamos a disponer de la conciencia instintiva per se, de la conciencia inteligente per se o de la conciencia intuitiva así per se también, sino que es de forma arquetípica estas energías acaban manifestando esas características que el maestro señala. El tibetano sigue diciendo en astrología esotérica, en conexión con el signo del Sol, con el signo ascendente y el efecto de la forma mental relacionada con la Luna, la posición de la astrología esotérica es la siguiente. El signo del Sol indica el actual problema del hombre, es decir, donde tenemos nuestro signo famoso. Fija el paso o ritmo establecido de su vida personal. Se relaciona con la cualidad, temperamento y tendencias de la vida, que tratan de expresarse durante esta particular encarnación y sugiere el aspecto rajásico, actividad, del hombre no nato. Fundamentalmente, las fuerzas de este signo indican la línea de menor resistencia. Evidentemente, como salimos por este signo en la anterior encarnación, evidentemente tenemos una energía ya arraigada en la forma de sentir, de pensar y de expresarnos, que es lo más fácil para nosotros, la línea de menor resistencia. Libra es el séptimo signo del zodiaco y está regido por el planeta Venus. Está relacionado con la evaluación de las propias intenciones. Como signo de aire, ama la sabiduría y reúne información a fin de forjarse una opinión equilibrada de las cosas. El querer ser siempre justo puede convertirse en una carga y el esfuerzo por ser objetivo conducir a la indecisión, situación que se agrava por la búsqueda constante de la armonía. Este texto procede de la carta natal del signo de Libra. Dice, la vida de los Libra gira en torno a las relaciones con los demás. Se definen a sí mismos a través de dichas relaciones, siendo la interacción social algo vital para ellos. Se sienten incompletos si no están en compañía. Necesitan a su media naranja. Comparte con su signo opuesto Aries su entrega y dedicación a los demás. Mientras Aries trata de competir en destreza con otros, Libra busca el equilibrio en las relaciones. Hay que decir que estos textos sacados de libros esotéricos o de páginas de internet sobre el tema astrología tienen una visión arquetípica, no tienen nada que ver con la combinación energética que exista en nuestra carta. Podremos, si somos el signo de Libra, que coincidan algunas cosas, pero no necesariamente. Para que se ajuste a ese patrón, se debe de hacer la carta astral por un especialista, un astrólogo competente, y sobre todo no es importante levantar la carta. Lo más complejo es interpretarla. También procede de la carta natal Libra. El hecho de estar a favor de alguien o alguien implica a su vez estar en contra de otros. Esto infringe los ideales de Libra en cuanto a diplomacia, tacto y compromiso, ya que es importante para ellos no herir los sentimientos de nadie. Como sabéis, Libra se representa por una balanza, pero quiero decir que los dos platillos, lo veremos más adelante, que los dos platillos de la balanza están en continua oscilación. Es muy difícil mantenerse inasequible al desaliento y en ese equilibrio supuestamente arquetípico no se puede manifestar así tan fácilmente en el plano físico. Hay mil y una oportunidades para que nos desviemos de la ruta. No obstante, hemos de entender que la única manera de buscar el equilibrio es, como bien indica la balanza, el fiel hacia arriba. Y hacia arriba es la cima de la cabeza, la glándula pineal, el alma. Dice, como signo de aire, al igual que Géminis y Acuario,
Libra muestra un interés por lo intelectual. Mientras el objetivo de Géminis es estar bien informado, para Libra lo es el formarse una idea objetiva de las cosas. Por otro lado, el objetivo de Acuario es promover los ideales humanos y servir a una humanidad de la que se siente que forma parte. El ascendente o signo naciente indica la vida futura, según el tibetano, y el inmediato propósito del alma para esta encarnación. Mantiene el secreto del futuro y presenta la fuerza que correctamente empleada conducirá al hombre al éxito. Representa el aspecto sádvico o armónico de la vida y puede producir correctas relaciones entre el alma y la personalidad en una encarnación dada, señalando así el camino para reconocer la fuerza del alma. Como de costumbre, decimos en estas clases, el ascendente suele salir cercano a los 50 años, después el séptimo septenato, puede que antes, el sexto o tal vez el quinto, depende. Pero hay que decir que para que salga el ascendente, la cuestión de la personalidad debe estar resuelta. No puede haber estrías, no puede haber un desajuste en el engranaje de los tres vehículos y más bien los tres se deben de comportar correctamente a las órdenes del vehículo mental. Solo así será posible que el alma comience a manifestarse lentamente a través precisamente del signo ascendente, el signo que estaba en el horizonte a la izquierda en el momento que nuestro Sol estaba encima. Dice, Libra expresa su personalidad sin entrar en la disputa directa. Lo hace buscando un apoyo, consenso o una vía que tenga en cuenta puntos de vista en ocasiones divergentes. Pero lo que está claro es que necesita actuar y tiene algo que decir. La necesidad de todos los seres humanos es buscar un punto de convergencia, un punto de encuentro, a través de la actividad de la mente. Esto es muy importante. Lo que sucede que este arquetipo que se expone del signo de Libra, como los otros que se exponen de los diferentes signos del zodiaco, no olvidemos que el pétalo del corazón que tiene que trabajar Libra es el equilibrio, se encuentra con un problema, las dificultades de la vida diaria, de los cinco sentidos y la incapacidad muchas veces bastante palpable de conseguir que ese punto neutro, ese punto de unión, se pueda estabilizar. Ese es el ideal libriano y verdaderamente todos los humanos orientados a la luz practican ese punto de vista y ese propósito intentan manifestarlo. Este ascendente tiene como regente a Venus, y si Venus se encuentra fortalecido o dignificado de alguna manera, es probable que su vida social sea realmente amplia. Es un signo de aire y como tal se expresa mejor con la comunicación, aunque si tiene la oportunidad, actuará unificando criterios con un socio, con la pareja o con alguien en quien apoyar sus iniciativas. No se trata de inseguridad, tampoco de falta de capacidad. Es más bien una forma de controlar que la balanza está en equilibrio y no pesa demasiado en una parte concreta. Esto, claro está, será muy tamizado en los casos en los cuales Venus se encuentra en Escorpio y en casa 1, porque en ese caso, a pesar de su apariencia dulce, lo que se esconde es una intención subliminal. Bueno, Escorpio tiene esas características. De todas maneras, hay un intento clarísimo por parte del temperamento libriano de buscar ese equilibrio. No olvidemos que es una balanza. Evidentemente, hay una necesidad innata de encaminarse hacia ese perfeccionamiento. Pero vuelvo a insistir, no por leer estos textos de estos astrólogos, siguetuestrella.com es la página, realmente vamos a conseguir ese propósito, de forma natural. Hay que picar mucha piedra para encontrar el equilibrio y en esa búsqueda nos vamos a encontrar con algún problema que probablemente cada uno ya, si tenemos algo de Libra, lo habremos descubierto. La Luna, dice este tipo de fuerza, el tibetano lo dice, procede de ciertos planetas y no de la Luna, indica siempre el pasado. La Luna se dice en astrología esotérica que es la cárcel del alma, es por donde realmente no hay que volver a pisar. Sucede que en los primeros años de la vida, o tal vez toda la encarnación,
aquello que nos sale con mayor facilidad en los momentos en que perdemos los papeles, es decir, perdemos el autocontrol, ese equilibrio que Libra nos marca, van a salir unas reacciones, unos pensamientos y unas formas mentales del pasado nuestro que nos van a condicionar bastante el presente. Hemos de reconocerlo, hemos de actuar rápido y hemos de hacer lo posible para que esa forma de reaccionar ya no forme parte de nuestro bagaje. Dice, las personas con la luna en Libra en su carta natal combinan la naturaleza lunar con la venusina, es decir, la de dos planetas femeninos, receptivos y sentimentales. De ahí que sus vidas giran en torno a los afectos y a buscar la manera de llevarse lo mejor posible con ellos. Se destacan por su temperamento tranquilo, aman el arte, la belleza, el buen trato y las formas adecuadas. Se desenvuelven muy bien en sociedad y generalmente logran relaciones confiables y duraderas. Pecan quizás de ponerse demasiado cómodas una vez que se asocian o encuentran pareja, lo cual les juega en contra ya que terminan dependiendo para casi todo de la mirada ajena. Por lo mismo, son personas proclives a ser traicionadas y defraudadas, ya que ceden mucho con tal de negociar una paz a cualquier costo. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Generalmente hay una gran parte de la humanidad que busca una paz, que es una paz que no le altere su mundo emocional y la forma que tiene de percibir la vida. Y hay que decir que si realmente, como estudiantes de esoterismo, de filosofía esotérica, de teosofía, anhelamos servir a la humanidad, nos hemos de tragar muchos sapos y culebras y hemos de romper esquemas. Por lo tanto, huyamos de la paz cómoda, del equilibrio que solamente quiere el vehículo emocional. Busquemos el equilibrio del alma, que no necesariamente debe de coincidir con el del vehículo emocional ni de la personalidad. Continuamos. Dice dos cosas importantes a ejercitar en la época de las lunas llenas. Son la inofensividad y el desapego. Inofensividad de pensamiento, emociones, acciones y palabra, y desapego en todas las relaciones. Ojalá todos los signos del zodiaco trabajáramos estos aspectos que son dichos por el tibetano y apuntados por Torkon Saredaran. Dice, la inofensividad es un modo de vida en el que no obstaculizamos, detenemos ni retardamos la evolución de ningún ser humano o criatura viva. El desapego es un modo de vida en el cual nos aislamos dentro de nosotros mismos de todas las fuerzas, influencias e impresiones antievolutivas. El desapego y la inofensividad marchan juntos. Acordaos que el mensaje del Buda gira en torno al desapego, al apartarte del mundo de los sentidos, no lo que nos hemos aprendido a veces así de manera no muy profunda. No se trata tanto que deje de comprar esto, de comprar lo otro. Es que el mundo de los sentidos, mi mente concreta y mi vehículo emocional me han presentado un panorama de evolución que no corresponde con el proyecto que como alma debo manifestar. Por lo tanto, mientras no haya conseguido domesticar la mente, es decir, no haya controlado el deseo y ponga en solfa, es decir, en duda, la aportación que me traen los cinco sentidos y deje de confiar en la elucubración que mi mente mi mente concreta puede llegar a realizar, debemos entender que estamos en unos tiempos complejos, es decir, esto nos puede pasar durante toda la encarnación y a lo mejor cuando llega a determinada edad, séptimo septenato posiblemente o un poco antes, nos encontremos que hemos descubierto, si somos sinceros, la razón de la propia encarnación. Para esto he encarnado. Bien, pues bienvenido el día en que lo descubrimos, porque probablemente muchos nos vamos a desencarnar sin haber conseguido ese objetivo. Y ese objetivo, ya que estamos en Libra, tiene que ver con el equilibrio. Y tiene que ver con todos los 12 características del corazón, del Agni Yoga, relacionados con el zodiaco, los famosos 12 pétalos del centro cardíaco. Estos son unos textos de iniciación grupal de Bruce Lyon. Él dice que es una transmisión del planeta Mercurio. Al principio, cuando empezó a publicarlos, decía que era el maestro tibetano.
Algunos estudiantes en su momento le dijeron que no y bueno, pues hubo un cambio. Pero esto es interesante que lo tengamos en cuenta. Son unas cartas, 13 de agosto del 2003. Dice chakras del grupo. Dice, el foco del alma no está en los chakras per se, sino en el propósito que está intentando lograr en el mundo externo por medio del flujo de energía. Los chakras mismos pueden no ser conscientes de este propósito, excepto a través de la experiencia de la energía que se mueve a través de ellos. Su trabajo es simplemente abrirse en respuesta al influjo y como resultado ser transformados, podrían pensar, de sus cuerpos causales como los chakras en esta analogía y en sus propios chakras como pétalos, como el Sol y los 7 logos planetarios. Tiene que ver con el equilibrio, aunque no lo mencione. Por lo tanto, entendamos que si buscamos la determinación de manifestar el contacto con el alma, cumpliendo correctamente la dualidad, que eso es realmente lo que significa la búsqueda del equilibrio, estaremos en condiciones de poder establecer analogías a unos niveles que a lo mejor se nos escapa la comprensión, pero que nos está diciendo ni más ni menos que nuestro problema con el grupo, primeramente con nosotros mismos, es muy similar al que pueden tener estas grandes entidades. Y continúa diciendo algo muy importante con los rayos. Dice, la creatividad del yo personal, operando por su cuenta, es conducida por el miedo. Surge del centro base y se expresa mediante el sacro, intentando atraer hacia sí lo que es necesario. Dice, la creatividad del alma opera a través del centro coronario y se expresa mediante el chakra laríngeo como expresión y vida creadoras. Los rayos tercero y séptimo, Cilindra manifiesta un tercero, están involucrados. Y dice, cuando el séptimo rayo es reorientado hacia el tercero, una reorientación demostrada en la jerarquía y por lo tanto asegurada para la humanidad en la graduación del maestro Rakauchi, conde de Saint-Germain, de Chohan del séptimo rayo a Maha Chohan. Sabéis que Vicente esto lo dijo en algún momento, que en los años 20 hubo un cambio en la jerarquía. El anterior Maha Chohan pasó a realizar otro trabajo en Shambhala y se ascendió a el conde de Saint Germain, el maestro Rakochi. El Chohan de séptimo rayo se le llevó ni más ni menos que a la posición de señor de la civilización. Sabéis que la jerarquía está compuesta por 3 grandes entidades: el Manu, señor de la raza; el señor de la religión, el Bodhisattva, el Cristo; y el Mahachohan, el señor de la civilización. Los 3 trabajan al unísono con Shambhala y con la jerarquía. Dice entonces, el centro sacro sirve al laríngeo y puede ser utilizado en formación grupal para atraer recursos para el alma. Si queremos utilizar la palabra, sabéis que debe haber una transferencia de energías desde el centro sacro al centro laríngeo. A fin de cuentas, el centro sacro tiene un fuego creador por excelencia que sirve para crear formas humanas, ¿no?, que después las almas van a utilizar. Y con el centro laríngeo vamos a crear formas mentales que con el tiempo y la práctica, la esencia del alma podrá ir en ellas. Este es un punto importante para recordar. Esta operación conjunta resulta de la fusión entre la personalidad y el alma. En realidad es lo que hemos hablado muchas veces en los misterios del yoga y en los rayos, y también en el alma, la cualidad de la vida. Unificar los centros inferiores con su contraparte superior, los superiores. Es decir, acortar la distancia que hay entre la personalidad, los chakras inferiores, y el alma, los superiores. Aquí es más fácil entenderlo así, ¿verdad? Dice, todo nativo de Libra tiene al menos un punto delicado en común. Ese punto es el riñón. El riñón es un órgano, según esta página de astrología argentina, extremadamente importante. Su función es excretora de las impurezas. En Argentina, bueno, toda Sudamérica, hay muchos diarios que tienen páginas de astrología. Aquí no se suele dar tanto, sino que solamente hay una pequeña reseña cada día, pero hay páginas enteras de los diarios. Este es el diario La Nación, de Buenos Aires. Dice, por analogía también, en el plano emocional, una de las funciones de este signo de Libra es precisamente eliminar los desechos inservibles. De aquí podemos extraer
que la función de los nativos de Libra en la sociedad es la eliminación o atenuación, según cada nativo, de pasiones, rabias, desprecios, rencores, envidias y toda emoción negativa. Dicen que los miedos afectan bastante al riñón, según la medicina china, ¿verdad? Vamos a continuar. Triángulo del aire. Sabéis que es un elemento de aire constituido por los signos de Géminis, Libra y Acuario. Es el segundo de la trinidad de aire. Dice, el triángulo de aire tiene su ápice en la casa séptima, la de Libra, la casa de la unión, percepción y refinamiento. Es el triángulo de la intuición y tiene su base en la 11ª casa, de la 11ª casa a la tercera, es decir, de Géminis, de lo que la 11 sería Acuario, a la tercera, que sería ni más ni menos que Géminis. Dice, las casas de la razón y de la memoria se vuelven más complicados cuando se encuentran otros signos en el ascendente, siendo los complejos aquellos en los que Libra se eleva, porque Libra invierte la correspondencia natural de los signos y las casas de un modo cualquier otro, y las casas y las bueno, no sé si está bien escrito. A ver, y las casas de un modo cualquier otro signo no me suena mucho. A ver si pone algo más. Lo entendemos más o menos, ¿no? La capacidad que tiene Libra de invertir esta correspondencia natural entre los signos y las casas de un modo, bueno, vamos a ver. Aquí tenemos la página clarísima del horóscopo y tenemos que utilizar hoy el tema de Libra. Lo tenemos aquí a la derecha y Libra nos habla de sociabilidad, de equilibrio, de diplomacia, de belleza, de armonía, de dudas. Es aire, cardinal, y tiene aquí a nuestro queridísimo planeta Venus, ¿verdad? Y enfrente, pues evidentemente tenemos al otro, el primer signo, ¿no? Tenemos a Aries. Por lo tanto, aquí tenemos en Aries fuego y aquí tenemos aire. A ver, para avivar el fuego y mantenerlo, hay que tener un conocimiento de la influencia del aire. Por lo tanto, ya tenemos trabajo para realizar. Cada vez que desfallezcamos en nuestro intento de buscar el equilibrio, acordémonos del fuego libriano, que es del fuego ariano, que es precisamente la construcción del vehículo mental. Aquí tenemos algunas características de los planetas y, por ejemplo, Venus, que afecta bastante el Sol, dice propósito existencial, ego consciente, yo esencial, voluntad, energía vital, lo masculino. La Luna es la respuesta emocional, la autoprotección, la función materna, las reacciones instintivas y lo femenino. Después os decía antes que cuando tengamos la Luna tenemos el problema de lo que nos pudo suceder a nivel emocional en la anterior encarnación. Y aquí el planeta que está a nivel exotérico tenemos Venus, afectividad, sentimientos, valoraciones, placeres, arte, expresión sexual femenina. Bueno, todo esto son energías, hemos de conocer los planetas, lo que significa cada uno y realmente trabajar con ellos de manera inteligente, no negarlo, sino trabajar de manera inteligente. Esto procede también de la carta natal, la rueda y la referencia. Libra, estos textos proceden de la Sinfonía del Zodiaco, relativos a Libra de Torcón, Sarai y Darián. Dice, Libra encauza la energía del tercer rayo. Esta energía nos llega a través de dos regentes, Urano y Venus. Saturno sería a nivel jerárquico o iniciático. Dice, el rayo de energía que proviene de Libra se divide en dos partes. El aspecto superior va a Urano, y así la energía de los rayos tercero y séptimo se mezclan y funden. Por eso el texto de Bruce Lyon, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? El aspecto inferior del tercer rayo se funde con la energía del quinto rayo procedente de Venus. Y así los rayos tercero y quinto forman una nueva combinación. La combinación de los rayos tercero y séptimo ofrece una formidable oportunidad para que la humanidad use inteligentemente la energía y la materia para fomentar el plan divino en la Tierra. Un texto muy profundo. Vamos para adelante. Dice, cuando pensamos en Libra,
Los textos proceden de los signos del zodiaco, psicología astrológica, de Louis Huber, la escuela Huber de astrología. Dice: cuando pensamos en Libra, inmediatamente nos viene a la mente la imagen de una balanza con sus dos platillos y el fiel en medio. La balanza está en equilibrio cuando ambos platillos contienen el mismo peso. Entonces el fiel está en el centro. Pero la mínima diferencia de peso decanta el fiel hacia un lado e indica desequilibrio. Libra reacciona a las oscilaciones que se producen en su entorno con la misma sensibilidad. Los individuos Libra perciben las más ligeras desigualdades, captan los más leves indicios de perturbación y pierden el equilibrio con gran facilidad. Es decir, buscamos el equilibrio y resulta que por razones que se nos escapan la comprensión, porque estamos trabajando un arquetipo muy elevado, un pétalo del corazón, a nivel de personalidad, a nivel emocional, a nivel mental concreto, resulta que perdemos el equilibrio. ¿Por qué? Porque en realidad no lo tenemos, lo estamos buscando. Es decir, nosotros todos, independientemente de la relación que tengamos con Libra, estamos buscando el equilibrio estacional. Es decir, ¿qué quiere decir estacional? Pues ni más ni menos vamos a asociarlo con nuestro nivel evolutivo. No la estación del tiempo meteorológico que conocemos todos, sino esa estación que se puede, estacional, que se puede asociar ni más ni menos al sendero del discipulado. Ahí es donde vamos a ver, sobre todo en el sendero de aspiración, hasta qué punto el equilibrio es real o no. Es muy complicado mantenerlo en estos tiempos, pero hay que esforzarse. Paz, armonía y justicia. Libra tiene el anhelo de paz y el deseo de armonía profundamente arraigados en su corazón. Pero, como sus refinados deseos son tan difíciles de conseguir en la cruda realidad, siempre está dispuesto a hacer concesiones y a alcanzar compromisos. De ahí su reputación de blandura y superficialidad. Tiende a evitar las discusiones y los conflictos y jamás toma posturas rígidas o definitivas. Libra es el símbolo del acuerdo y de la valoración y la ponderación de puntos de vista distintos. Tiene un sentido de la justicia muy desarrollado y con su capacidad de establecer puentes entre opiniones opuestas, puede restablecer la armonía y el equilibrio donde reina el conflicto. O sea, que aquí, por lo que se nos indica en este texto de Louis Huber, es que la característica genérica del signo, que no tiene por qué corresponder con nuestra carta si tenemos el Sol en Libra, es que hay una tendencia huidiza de los conflictos y que uno está dispuesto a ceder para mantener una entente, un punto de encuentro. Esto hay que trabajarlo de forma inteligente, porque sí es bien cierto que a veces hay que ceder en algunas cosas para conseguir otras. Pero cuidado en lo que cedemos, porque según cómo igual se nos va todo el trabajo por ahí. Pues tener bastante consideración al respecto. Libra, el conocimiento y la sabiduría, también de los signos del zodiaco. Dice en el horóscopo, el signo de Libra marca el paso del hemisferio inconsciente al hemisferio consciente. Hemisferio inconsciente al hemisferio consciente. Es decir, lo que hemos visto antes, personalidad y alma, ¿verdad? El séptimo rayo, el tercer rayo, el quinto, todo lo que hemos leído antes. Libra es el primer signo sobre el horizonte y con él entramos en la luz del día. El hombre deja atrás la fase de aprendizaje de los signos situados bajo el horizonte. El camino lleva desde el aula del conocimiento y el aprendizaje, como también se llama al hemisferio inconsciente, hasta el aula de la comprensión y la sabiduría. La palabra conocimiento se refiere a todo aquello que se puede diagnosticar y definir, a aquello que se puede aceptar intelectualmente como un hecho cierto y se puede verificar de forma experimental. Concierne a la parte material de los acontecimientos del proceso de desarrollo. Son unas palabras muy sublimes,
una profunda conocedora de la obra esotérica del tibetano. Continuamos con la misma referencia del libro. Dice: Libra simboliza la etapa intermedia o el punto de equilibrio entre esas dos situaciones, en los periodos de avance del proceso de desarrollo y en las crisis de decisión. Los platillos de la balanza fluctúan constantemente. El individuo Libra oscila entre pares de opuestos. Este signo es muy importante para el desarrollo espiritual y a la vez es un signo muy difícil. Aquí se vive la curiosa experiencia del columpio, una vivencia desconcertante para el ser humano, porque cuando pretende concentrarse en lo material y disfrutar de la vida, siente un estímulo que lo hace aspirar a valores superiores, y si enfoca su interés en la vida espiritual, se siente atraído una y otra vez por los viejos hábitos y deseos. Como podemos ver, es una vida muy compleja, es una vida de oscilaciones. Si pone el efecto columpio, evidentemente el columpio nunca está quieto. Si nos acordamos de pequeños lo que era subirse en un columpio en el parque, pues realmente era un continuo movimiento, porque si se quedaba quieto se paraba, ¿verdad que sí? Vamos para adelante. Dice: el signo de Libra, estos textos proceden de la astrología esotérica del tibetano, en forma muy paradójica. Dice el tibetano: es peculiarmente interesante precisamente porque su mayor interés estriba en que carece de espectacularidad, excepto en el caso de los discípulos o de quienes se están acercando al sendero. No es un signo espiritual espectacular, según el tibetano, a no ser que estemos tomando una decisión importantísima en nuestras vidas, decisión que seguramente estará ligada con el despertar de la conciencia a niveles superiores o técnicamente la entrada en el sendero del discipulado o deambular y caminar por este sendero. Desde Libra podría ser considerado como el signo en que aparece la primera visión real del sendero y la meta hacia la cual el discípulo debe dirigir finalmente sus pasos. El estrecho sendero del filo de la navaja que corre entre los pares de opuestos, en el cual, para recorrerlo sin peligro, es necesario desarrollar el sentido de los valores y el poder para utilizar con acierto la facultad analítica equilibradora de la mente. Fijaos qué complejidad. En los pares de opuestos, si no estamos en equilibrio, es decir, no hemos alcanzado una percepción clara del alma, con lo cual implica que la personalidad está controlada y sometida a la presencia del alma, el equilibrio todavía será una cuestión a tratar en el futuro, pero en el día a día no es todavía una realidad. Aún así nos esforzamos por conseguirlo. Dice: puede hablarse también de Libra en términos del proceso de meditación, tal y como se enseña en Oriente y Occidente. Por lo tanto, puede ser considerado como el intervalo entre dos actividades, es decir, el punto neutro, descripción dada a la etapa de la meditación denominada contemplación. Tenemos un texto de astrología esotérica que también lo refiere. ¿Veis? Dicen: las 5 etapas de meditación, como se las enseña generalmente, tenemos concentración, meditación, contemplación, iluminación e inspiración. Ya sabéis que primeramente tenemos atención, ¿no? Silencio, atención, todo esto. Dice: si permitimos que nuestro verdadero yo, con su amor por todo lo creado, actúe en el mundo a través de nuestra personalidad, nuestro entorno se transforma. Permitimos que nuestra alma, a través de nuestra personalidad, se manifieste en el mundo, todo el entorno obviamente se transforma. Si somos capaces de permanecer en este estado de amor y lo mantenemos incluso en momentos difíciles, en nosotros se produce un continuo proceso de transformación y nos sentimos llamados a tareas constantemente nuevas. Nuestra propia transformación nos permite ver el mundo y a los seres humanos de modo distinto. Muchas cosas se ven bajo una nueva luz. Para Libra, el amor, y fluyendo del centro desde su ser, es el punto de equilibrio dinámico que junta los extremos de la vida y le une a los demás en armonía. Este texto procede de los signos del zodiaco.
Y aquí tenemos esto que hemos visto antes. Y Celeo representa concentración, la vida del alma enfocada en la forma, la individualización, la autoconciencia, el hombre medio no evolucionado, la experiencia humana. Virgo, la meditación, la vida del alma como la siente el hombre, el arquetipo, el periodo de gestación de la conciencia crística, la entrada del Cristo oculto, el hombre inteligente, la personalidad ocultando la vida crística. Tercero, Libra representa la contemplación. La vida del alma y la forma están equilibradas. Ninguna predomina, equilibrio. El intervalo donde el alma se organiza para luchar y la personalidad espera. Este es el sendero de probación. La dualidad es conocida, los famosos pares de opuestos. Elijo el camino que conduce entre los... Dice, Escorpio, la iluminación, el triunfo del alma, el guerrero, la culminación de la experiencia en Tauro, la disipación del espejismo astral, afluye la luz del alma, el sendero del discipulado, el discípulo. Y finalmente Sagitario, la inspiración, la preparación para la iniciación, el alma inspira la vida de la personalidad, el alma se expresa por medio de la personalidad. Y aquí tendríamos ya el iniciado. Curioso que los iniciados sean grandes visionarios, pero con los pies en tierra. Aquí es maravilloso y sublime este texto. Esto es de astrología esotérica, del tibetano. Continúo. Equilibrio de los pares de opuestos en Libra. Elijo el camino, acordaos de la nota clave, que conduce entre los grandes pares, entre las dos líneas de fuerza. Pues bien, de las características de la personalidad en el lado izquierdo de la pantalla a las características a manifestar del alma. Tenemos volubilidad y versatilidad, deben ser cambiadas por posición segura y afianzada. Sabéis que la volubilidad es, bueno, pues una experiencia de la vida donde todo vale y una adaptación precisamente a los caprichos y deseos de la personalidad. Eso lo podemos decir desde el punto de vista que a lo mejor estamos en el sendero. Desde el punto de vista humano es una cualidad que la gente valora. Del desequilibrio, es decir, las diferentes apetencias de la personalidad, al equilibrio, que es la confianza plena y manifestada del alma. De la preferencia y prejuicio a la justicia y juicio. Un prejuicio sabéis que es una opinión preconcebida, sin analizarla, y la preferencia es una característica de la personalidad inferior, es decir, del mundo del deseo. Y el sentido de la justicia tiene que ver con la percepción interna de lo que es el equilibrio, la disolución de los pares de opuestos, si no, no funciona. De la estupidez obtusa, es decir, el empecinamiento manteniendo un punto de vista, por ejemplo, hemos de llegar a la sabiduría entusiasta, porque la sabiduría es característica de la mente abstracta, allá donde está el alma. Por lo tanto, hay alegría. De la falsedad ostentosa debemos pasar a la verdadera expresión correcta y de la intriga a la conducta honesta. De actitudes materialistas a actitudes espirituales. Por lo tanto, se nos plantea, ni más ni menos, son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, un trabajo bastante interesante porque en realidad estos pares de opuestos los debemos aplicar no solamente en Libra, sino prácticamente en todos los signos del zodiaco, porque tenemos la opción precisamente a través de esta capacidad de transformar, de sustituir un defecto por una cualidad. Tenemos la opción clara, manifiesta, de ir avanzando en el sendero. El cruce de caminos, la elección correcta y el sendero del filo de la navaja. Desde la perspectiva esotérica, Libra es el signo de la decisión. El alma se encuentra en un cruce de caminos y debe elegir el camino correcto. En el horóscopo, esta bifurcación del camino está relacionada con el paso del hemisferio inferior o hemisferio inconsciente al hemisferio superior o hemisferio consciente. En Libra, el ser humano tiene por primera vez una visión del camino espiritual y de la meta individual de desarrollo. Bueno,
El arquetipo este te indica este séptimo trabajo de Hércules, el número 7, se completa un ciclo y se empieza otro de expansión. Por lo tanto, entendamos que hemos de trabajar lo que sea, como sea, afianzar todo aquello que es necesario para que el filo de la navaja sea percibido y podamos recorrer el sendero. Continuamos. Equilibrio, el camino de la búsqueda del equilibrio. Los disolver los pares de opuestos, ¿no? Séptimo trabajo de Hércules. El equilibrio que debe existir entre el alma y la personalidad, entre las energías involutivas del triángulo inferior, ese que señala hacia abajo, y las del triángulo superior que indican hacia arriba. Si sabemos vivir en ese punto, evidentemente la vida va a ser una escuela de aprendizaje maravillosa. Si por el contrario todavía no lo hemos conseguido, que seguramente nos falta mucho para aprender, a todos por supuesto, pues ya sabemos qué entendemos por vivencia y qué entendemos por búsqueda del equilibrio. El triángulo de constelaciones que manifiesta el tercer rayo es Cáncer, Libra y Capricornio. Pertenece, como hemos dicho, a la trinidad de aire, constituida por Géminis, Libra y Acuario. Los planetas regentes son Venus a nivel de personalidad, Urano a nivel de alma y Saturno a nivel iniciático. Y como de costumbre, el pétalo a desarrollar en este signo es el equilibrio. Y este tercer rayo entra precisamente por este signo, entra por Cáncer, entra por como hemos dicho antes, Cáncer, Libra y Capricornio. Y las partes del cuerpo que riges son riñones, la piel, la región lumbar y los glúteos. La cruz cardinal. Dice, el secreto así llamado de la cruz cardinal es el de la vida misma, así como el de la cruz fija es el del alma o el misterio de la entidad autoconsciente, mientras que la cruz mutable encierra el misterio de la forma. Más adelante vamos a poder leer que la cruz cardinal va a regir el próximo sistema solar. Bueno, esto es una información que está muy bien, pero hemos de entender qué significa un poquito en nosotros y saber precisamente si esta cruz cardinal en nosotros es así o realmente todavía no estamos en esta cruz. Porque el signo pertenece a esa cruz, pero no quiere decir que por tengamos el sol en Libra, pertenecemos a esa cruz cardinal a nivel de conciencia. Continúo, dice, tenemos en Libra, por lo tanto, la experiencia individual de la vida equilibrada, donde se lleva a cabo la experimentación, trayendo la consiguiente inclinación de los platillos en una u otra dirección, hasta que el peso del deseo o la aspiración espiritual hace descender suficientemente uno de los platillos a fin de indicar el camino que el hombre debe seguir en ese momento. Astrología esotérica. Trabajo 7 de los trabajos de Hércules. La captura del jabalí de Erimanto. El equilibrio de los pares de opuestos está agudamente definido. La balanza puede oscilar desde la parcialidad y el prejuicio a la justicia o el discernimiento, desde la insensible estupidez a la sabiduría entusiasta. Cuán inusual y deliciosa combinación de palabras es esa. En el lenguaje común nosotros simbolizamos la sabiduría con la estúpida parpadeante lechuza, y aquellos que piensan que son sabios están demasiado a menudo llenos de solemnidad y son algo pesados. Sin embargo, la sabiduría debe ser entusiasta. Esto es algo para reflexionar. Estos textos indican la forma armoniosa, graciosa, simpática, divertida, como vamos a leer más adelante, es el primer trabajo de Hércules que finaliza con alegría, es decir, Libra, el número 7, porque coger a un jabalí de los cuartos traseros y hacerlo caminar hacia adelante realmente es una cosa bastante curiosa, bastante divertida. Así es como el alma debería de coger a la personalidad y hacer que ésta hiciera lo que el alma anhela. Este es el único trabajo que termina en una explosión de risa. Hércules no solo realizó la tarea asignada, sino que hizo del feroz jabalí un objeto del ridículo.
Por una perspectiva ligeramente alterada, muchas de las aterrorizantes experiencias de la vida pueden ser transformadas por un benéfico sentido del humor. Mucho de lo que la gente mira con grave y seria formalidad tiene decididamente ridículas implicancias. La verdad, tenemos un exceso de solemnidad y muchísimo más todos aquellos que nos hemos adentrado un poco en el sendero. Hay gente que prácticamente mira a los demás por encima y evidentemente que no hay manera de que se pueda hacer absolutamente nada si no es precisamente sufriendo y viviendo una vida alejada de lo que los humanos entendemos por la cordialidad, la amabilidad, la empatía, la alegría, la confianza interna, a fin de cuentas la alegría y el equilibrio que es confianza interna, contacto con el alma. Parece que Piscis nos ha marcado mucho y si no sufrimos no estamos en el sendero. En fin, son opiniones que se han de mesurar bastante. Como una laboriosa araña, el libriano está perpetuamente hilando hilos de relaciones, creando una sensitiva red de significados. El resultado de tal actividad es la síntesis. Permanece entre lo creado y lo abstracto, tratando de relacionarlos a los dos. Siempre hay una discrepancia, siempre la brecha entre el fin previsto y la meta lograda, y no obstante la tela brilla luminosamente y asume un modelo de intrincada belleza. El constante pesar y medir tan característico de Libra tiene una finalidad, el establecimiento del equilibrio. El mundo está sostenido por el equilibrio y esto lo comprende el libriano. De hecho, las leyes del karma pueden ser consideradas como actividades equilibrantes que impiden la continuación de una condición desequilibrada. Por eso, la actual situación mundial de pandemia a pandemia es una forma clara de entender que como había un desequilibrio bastante claro, estamos recibiendo todas las formas mentales caducas que habíamos generado en el pasado y se están precipitando en la Tierra, en la humanidad. Dice, las catástrofes que le sobrevienen a un hombre están destinadas no a castigarlo, sino a restaurar el equilibrio en su naturaleza. Libra es un signo de aire y está en la cruz cardinal, que gobernará, como hemos dicho antes, al próximo sistema solar. Y en este sistema gobierna el sendero de la iniciación, que es hollado por la flor de la raza, lo más selecto. Dice otra vez, el misterio cubre con un velo para que nosotros encontremos al signo difícil de comprender. Pero los principios fundamentales del signo son claros y sencillos. Hablan derecho al corazón y sin oscuridad. Para el hombre medio, con no desarrollado conocimiento espiritual, la palabra acude una y otra vez a través de los eones, y el verbo dijo, que se haga la elección. La respuesta eventualmente vuelve como un resultado del proceso evolutivo y desde el alma yo elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza. En medio de la disonancia, el libriano acaricia el sueño de la armonía. En un país lejano, él recuerda la casa de su padre. En recuerdo de esto, busca ser un punto de paz en un mar de fuerzas en pugna. Esta es la meta, pero no siempre el logro. Sin embargo, este anhelo de armonía fortalece en él el deseo de ser un hacedor de paz. Puede comprender hábilmente ambos lados de un problema y esta habilidad le sirve bien para ser mediador y árbitro. Son características todas ellas, como podemos leer, que son envidiables. Realmente, ojalá todos nosotros tuviéramos estas características tan mal manifestadas, pero sabemos que estamos hablando de algo arquetípico. Nota clave, elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza. Nos preparamos para la meditación.